parte reactiva en el bobinado. Y para cerrar este triángulo, se genera una FEM, ¿ya? Se va a generar esta FEM y esta FEM tiene que ser transferida al rotor. Entonces, en el rotor vamos a tener esta misma FEM de acá y vamos a tener, debido a esta FEM en el rotor 90 grados, el desfase de 90 grados, vamos a tener el flujo magnético. ¿Sí? Una vez que tenemos este flujo magnético, esta corriente de acá que están viendo, este pequeño vector que están viendo, llega a ser la corriente de vacío. Esa corriente es pequeña y además tiene un ángulo pequeño respecto al flujo. ¿Sí? Por lo tanto, no genera torque alguno. Para que pueda el motor girar en uno o en otro sentido, tenemos que ampliar este ángulo y eso lo hacemos con el capacitor. Entonces, este capacitor me permite ampliar el ángulo para que se pueda generar el torque y por lo tanto pueda haber rotación en el eje. ¿Se entiende? Disculpe, Inge, entonces el motor monofásico tiene un solo devanador. Claro, claro que sí. ¿Qué otras dudas tiene? Lo que estamos colocando aquí es lo que les he explicado, ¿no? I sub 0 es relativamente grande a causa del entrehierro entre el estator y el rotor. El ángulo entre el flujo total e I sub 0 es muy pequeño, eso es lo que estamos viendo, entonces carece de par de arranque. Ese ángulo, ¿cómo puedo amplificar o cómo puedo aumentar con el capacitor? ¿No? Esa es la explicación que estamos colocando aquí. ¿Se entiende? Muy bien. Aquí el sentido de giro sí es importante, ¿ya? Si vamos a tener el flujo magnético positivo a este lado y a este lado también positivo, o sea, vamos a ir de este cuadrante, primero, segundo cuadrante al cuarto cuadrante, entonces el sentido de rotación está dado, tiene coherencia con las manecillas del reloj. Pero si el campo magnético está al revés, por eso aquí tengo menos flujo, está en sentido contrario, entonces este sentido de rotación va a ser al revés. ¿Ya? ¿De qué depende ese sentido de rotación? ¿Quién me puede decir? ¿Qué dicen? ¿De quién depende este sentido de rotación? Pienso que depende de la dirección del fluido de la corriente y con eso
con eso se consigue con el capacitor. Depende del capacitor, porque como es alterna, ustedes pueden colocar las clavijas en un sentido o dar la vuelta, pero va a girar en el mismo sentido el motor, ¿no es verdad? Entonces, el capacitor define el sentido de giro del motor. ¿Estamos de acuerdo? Ingeniero, ¿cómo hace entonces Pedro para definir el sentido de giro? Es que el capacitor es electrolítico, tiene polaridad, es positivo o negativo. A ver, vamos a ver aquí. Capacitor electrolítico. Aquí están. Por ejemplo, este de acá. ¿Sí? Este de acá es el negativo y este otro lado es el positivo. ¿Ya? Ustedes dan la vuelta a eso y el motor va a girar en sentido contrario. Todos los capacitores electrolíticos tienen polaridad. Aquí está, ¿ven? Esa línea, tal como les estaba indicando, representa la pata negativa y el otro que no tiene representa la pata positiva. O, si ustedes quieren, la longitud menor de una de las patas es el negativo y el otro lado sería el positivo. Entonces, ustedes invierten esta conexión y el motor va a girar en sentido contrario. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, lo que estamos viendo aquí desde esta figura es lo mismo que estaría acá, pero la única diferencia es que es una foto tomada en una posición cualquiera. ¿Sí? Aquí está la tensión de alimentación, la reactancia, la caída de tensión, esta FEM que se está generando, que se produce también a este otro lado, 90 grados estaría el flujo. Aquí tengo la corriente que está ingresando al motor I1, y esa misma corriente estaría siendo pasado al rotor. La suma de estos dos vectorialmente me da I sub 0, ¿no? Entonces, tenemos la misma configuración, pero tomado desde otro ángulo, ¿no? Muy bien. Lo que vamos a ver acá es la parte matemática. La parte matemática está en el texto de Jesús Fraile Mora. Que esta parte de acá, ¿qué es lo que me está diciendo? ER va a ser ETR, ¿sí? Aquí está, más ETR prima. Aquí no lo tengo. No lo tengo acá. ¿Dónde está? Ya. A ver, esta expresión de aquí representa a toda esta parte, menos ERT más
la impedancia hasta este punto que va a ser ER, ¿no es verdad? Y este ETR y E'TR representa el otro lado, o sea, representa a esta parte que no está dibujada en este lado, ¿sí? O sea, esto de acá representa al rotor y este de aquí representa al estator. Ahora, IR va a ser menos ETR por la admitancia, ¿sí? Este valor. ¿Esto qué significa? Es la ley de Ohm solamente. Esto, en vez de poner la impedancia abajo, 1 sobre la impedancia es la admitancia. Luego, en este gráfico, lo que vamos a hacer es ER, vamos a ir despejando, ¿ya? Y una vez que vayamos, o sea, este IR lo vamos a reemplazar en esta parte, sacamos su ecuación y vamos a tener esta ecuación de aquí. Por una parte. Por otra parte, la corriente del primario es la suma de los vectores, o sea, esta corriente I1, va a ser el I0, aquí lo podemos ver mejor, el I0, ¿sí? Menos IT. ¿Por qué? Porque está en sentido contrario. ¿No? El I0 menos IT te va a dar I1. ¿Y qué representa este I sub 0? Me representa menos EWT y es 0 menos IT. ¿Sí? ¿Qué va a hacer esta parte de acá? Aquí. Este I0, ¿qué es lo que está representando? De nuevo, esta es la tensión, 1 sobre la impedancia de vacío, que es la admitancia, y el menos IT. ¿No es verdad? Lo tenemos acá. Luego, después de hacer una serie de operaciones, lo que me interesa es llegar a este punto. Puedo ir por este lado para encontrar la tensión y la corriente, y todo esto llega a ser la impedancia del motor monofásico, o puedo irme por este círculo que lo habíamos visto en el caso trifásico, que ahora lo podemos ver en el caso monofásico. Este CE representa la potencia mecánica de salida, que va a ser igual a I cuadrado por R2 S cuadrado 1 menos S. Ya esto de aquí está representando la carga en el eje. Entonces, esta, esta potencia ¿dónde está? Aquí está justamente de dónde sale esta expresión de acá, ¿ya? Luego, la relación de P sobre P más I cuadrado R cuadrado, ¿qué representa esto? Esta es la potencia mecánica y estas son las pérdidas, ¿no es verdad? Esta relación la podemos encontrar como CE dividido entre CF. Y podemos verlo desde el punto de vista de S cuadrado, ¿ya? Ahora, ¿qué está pasando acá?
Tengo potencia mecánica de salida. EF representa las pérdidas en el cobre del secundario. FG las pérdidas de cobre en el primario. Y GD representa las pérdidas constantes. ¿Para qué estoy haciendo todo esto? O sea, ¿para qué estoy sacando esta relación? Porque al sacar la raíz cuadrada de esta relación, voy a poder obtener la velocidad de rotación del motor. ¿Sí? O sea, hago mi prueba de vacío, hago mi prueba de rotor trabado, saco CE, lo divido entre CF, saco raíz cuadrada y obtengo la velocidad en el eje. Y la multiplicación me va a dar el par. Aquí está desarrollado esta parte, el torque, ¿cierto? 1 sobre 2 pi n. Aquí está la potencia, I cuadrado por R2S, 1 menos S, que es la potencia en el eje, que sería este de acá. Es la velocidad de sincronismo, ojo, mucho cuidado con eso. Y una vez que tengo igual CE, CF, CE, CF, lo estoy relacionando a través de esta ecuación por este diagrama, la raíz cuadrada de la multiplicación de estos dos me va a dar el par, o sea, me va a dar el torque. Lo que yo necesito para los motores monofásicos es velocidad y torque. ¿Por qué? ¿Qué velocidad a una determinada carga y cuánto torque necesito para esa condición? ¿No es verdad? Entonces, estos círculos que están viendo acá me permiten calcular de una forma práctica lo que estaríamos aquí calculando matemáticamente. O sea, todo este bollo de ecuaciones lo puedo cambiar por dos medidas, porque al final son medidas, ¿sí? Y multiplicar por el factor de escala para tener mis datos, ¿sí? Aquí tengo voltaje corriente, método práctico y método teórico. Fíjense que en el método teórico tenemos una serie de elementos en los cuales nos podemos equivocar en alguno de ellos y listo, no vamos a tener el valor correcto. En cambio, en el método práctico solamente necesito dos medidas, CE y CF. CE y CF. Tanto en velocidad como tanto para obtener la velocidad como para obtener el torque, ¿no? Muy bien, señores, ¿qué dudas tienen? Esta S que sigue apareciendo en las ecuaciones es el desplazamiento. ¿Perdón? La S que aparece en las ecuaciones es el desplazamiento. Sí, claro. ¿Puede volver a explicar, por favor, la parte de torque de arranque? Muy bien. Ni este ni el trifásico lo he llegado a entender. A ver, el tema está aquí, en este caso. Este ángulo de acá es pequeño. Entonces, el capacitor permite rotar este ángulo y ¿Qué al tener ángulo un es? ángulo, ¿perdón? ¿Qué ángulo es? Este de acá Sí, es la suma de I sub 0 más I sub 2. corriente del rotor y del estator. Sí, sí, correcto. Como es vectorial, entonces te va a dar un resultado acá. Ese resultado tiene su propio ángulo, dependiendo ¿Cómo es el estas del corrientes. rotor? Perdón, Inge.
Disculpa, Y la corriente del rotor, pero ¿cómo sacamos? la corriente del rotor. Ah, pero Sí, la corriente del rotor está acá. Ah, ¿dónde está? Aquí, IR. Aquí lo tienes. Es es la la cantidad. tensión dividido entre la admitancia, 1 sobre la impedancia, ¿no es verdad? Impedancia del rotor en movimiento o detenido. Este de acá tiene que ser en movimiento. Tiene que ser en movimiento. Por eso está el factor S para que, o sea, tú lo sacas en detenido, multiplicas por el deslizamiento y ya tienes este valor. Ay. ¿Y cómo se Es saca el lo mismo detenido? que en el caso AC. ¿Se entiende? Sí, Inge, solo que tampoco le llego a entender de cómo se sacaba la detenido en la anterior clase. Me dijo Ok, recién. está bien. La ventaja, por ejemplo, de esto es que, bueno, de este no, porque este es algo complicado el cálculo. De este sí. Si tú defines bien la escala, entonces esta relación o esa multiplicación por la raíz cuadrada, vas a obtener estos datos, que es lo que se quiere llegar. En cambio, en este caso, tienes que hacer un procedimiento, ¿no es verdad? Y para ese procedimiento vas a llegar a este resultado. Pero este resultado de aquí es una ecuación muy larga. Se puede cometer errores al introducir los datos en todo esto. Por lo tanto, este de aquí no es recomendable. Lo más recomendable es estos dos. A eso quiero llegar. ¿Se ha entendido? Inge, disculpe, buen día. Buenas. En el caso de para obtener la velocidad del motor, no depende de la frecuencia en este caso, solo de C y CF. Es que acá estamos determinando de que sea N1, o sea, tú vas a tener la frecuencia de la red y este de aquí, como está en función del deslizamiento, ya está considerando la carga. Oye, Inge, está bien, gracias. Ok, ¿qué otras dudas tienen? ¿Cómo tendríamos entonces el torque en momentos cualquiera? Un poquito más fuerte, perdón, José. ¿Cuál sería entonces la ecuación para el torque? Esta es la ecuación para el torque. Esta de acá. Y en el círculo, Pedro, ¿cómo es? Ah, es que en el círculo, esta ecuación de torque lo estamos relacionando con esta expresión de aquí. Si tú ves I cuadrado R2, I cuadrado R2, S cuadrado, 1 menos S cuadrado, o sea, lo estoy elevando al cuadrado todo esto, que sería toda esta parte de acá. Y esto es un factor. Este factor lo estás poniendo en la escala. No te olvides que esto tiene una escala, ¿no es verdad? Entonces, esa multiplicación y la raíz cuadrada te va a dar el par. O sea, ¿qué torque tienes? Este mismo torque está dado por esta expresión de aquí. Este factor que estás viendo ya está incluido en tu escala. Y todo esto de aquí estaría en esta expresión de acá. Y 2R,
y 2R al cuadrado, ¿cierto? S1 menos S cuadrado, S1 menos S cuadrado, otra vez al cuadrado. Estoy elevando al cuadrado todo esto. Para las rotaciones, entonces, desde S sí, directamente sacaríamos, ¿no? Perdón, te escucho bien bajito, vas a disculpar. Sí, está bien. Para sacar la velocidad de rotación usaríamos directamente S, digo. Claro, Ahí. claro que sí. Utilizas este de acá o si tienes ya este gráfico con la prueba de vacío rotor trabado, entonces lo único que haces es multiplicas estas longitudes, sacas raíz cuadrada y tienes el par. Si quieres la velocidad, haces la división, sacas raíz cuadrada y tienes la velocidad. Ya. Ok, ¿qué otras dudas tienen? Muy bien. Con esto estaríamos concluyendo la materia y vámonos a ver el tema de exámenes. A ver. Del 6 al 18 de junio sería segundos parciales. Luego, hasta el 29 de junio, examen final. Y a partir de aquí sería segunda instancia. Entonces, a ver, veamos aquí. ¿Dónde está? Muy bien, definiremos cuándo quieren segunda instancia. Tendría que ser máximo hasta esta fecha, hasta el 9 de julio, para poder corregir y poder enviar las notas. ¿Cuándo quieren segunda instancia? Inge, disculpe, los exámenes tienen que ser sí o sí en nuestro horario de clases, en los días que pasamos clases. Claro que sí, porque si no generamos problemas entre todos. Y son presenciales los exámenes, ¿no? Tal vez el 6 de julio directamente, Inge, para la segunda instancia. ¿Están de acuerdo? Sí, Inge, está bien. También puede ser, Inge. Ya, 6 de julio estoy anotando
Eh, ¿Dónde está esto? Segunda instancia. Listo, guardar. Ahora, el examen final, ¿cuándo lo quiero? El 29 de junio podría ser, Inge. 29. Ya, y en todo caso, el 22 tuviera que ser su segundo parcial, a una semana. Inge, hay algo que no estoy entendiendo. Perdón, ¿el proyecto va a contar como el segundo parcial o es una nota aparte? No, 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 el proyecto es el segundo parcial. Ah, ya, ya. Entonces estaríamos hablando de la fecha de la presentación del proyecto. Exactamente, sí. Ok, Inge, ya, ya está bien, gracias. El 22 tuviera que ser su segundo parcial, ¿están de acuerdo? Sí, Inge. Inge, disculpe, ya que va a ser, digo, presentación, yo pienso que ese ratito usted, Inge, nos va a decir si hemos aprobado o no, ¿verdad? El segundo parcial lo van a tener la nota ese rato. Sí, Inge, y creo que tal vez podría ser un poquito después, tal vez el lunes 27 podría ser, tal vez, Inge, porque así ya los que ya están seguros directamente al final irían ya ese miércoles. O bueno, es lo que yo pienso, en mi opinión. Sí, Inge, podría ser Correcto. lunes 27. Ya, lunes 27 en todo caso. A ver. Está el lunes 27. Estamos hablando de 10 a 12, ¿verdad? Sí, Inge. Ujú. Una pregunta, Inge. Para presentar los proyectos, ¿con qué tiempo vamos a disponer para hacer la presentación? La defensa. La defensa va a tener media hora. Son 11 grupos. Cada grupo va a tener media hora. Se voy a agarrar, voy a colocar en el Classroom los grupos y las horas en las cuales tendrían que presentarse para exponer su proyecto. Inge, disculpe, el final, ¿cómo sería la modalidad de dar el examen de este caso? El final va a ser de todo lo avanzado y va a ser escrito.
Estamos de acuerdo entonces con esas fechas de examen, ¿verdad? Yo estoy más de acuerdo con el segundo parcial, con 22 de junio. Ya, decídanse entonces, por favor. 27 está bien. 27 está bien. Está de 27. Sí, está bien, 27. Ya, 27 entonces, la mayoría está indicando 27. Ahora otra cosa, dije, tal vez podríamos mover el final para el lunes 4 y la instancia sería el miércoles 6. Entonces habría... estaría bien. No, ya hemos definido justamente todo eso, por eso ya les he indicado, ¿no? Ya está bien, no pasa nada. ¿Están de acuerdo? Ok, entonces quedamos de esa forma, muchachos. Voy a subir a Classroom las horas en las cuales los grupos tendrían que presentarse para poder exponer su proyecto. Ok, muchachos, muchas gracias. Inge, disculpe, solo una consulta simple. ¿Para cuándo se quedó la fecha del examen final? El examen final, a ver. ¿Dónde estás? Aquí. Para el 29. Listo, muchas gracias. Ok, hasta luego, jóvenes, gracias. Hasta luego, ingeniero, gracias. Gracias, ingeniero. Hasta luego.